Continuamos nuestro estudio de la poesía del Siglo de Oro. En videos pasados leímos diferentes autores, leímos a Garcilaso de la Vega como el primer autor que introduce, o uno de los primeros que introducen en la forma del soneto en la poesía española, que había sido inventada o puesta en auge por Petrarca en Italia. Leímos a esos autores que fueron muy famosos, que tuvieron un éxito público, como Lope de Vega, Francisco de Quevedo. Leímos a Góngora con su elogio de la vida retirada. Y en cierto modo con ellos estuvimos explorando la poesía que miraba el aspecto mundano de la realidad. Aunque recordemos que Lope de Vega empieza siendo muy fiestero, muy enamorado, pero al final su poesía también es de corte religioso. Y dejamos esos autores de lado y exploramos un aspecto del Siglo de Oro que es muy interesante, y es no solo la poesía mística, sino la influencia del misticismo en la España de la época. Recordemos, es un imperio, es una España próspera, llena de riquezas que llegan de América, y, y al lado de la riqueza material que tiene tanta tendencia a corromper, a hacer asomar el lado sórdido, malvado de los seres humanos, se fue gestando todo un movimiento religioso que tiene figuras como Ignacio de Loyola, con sus ejercicios espirituales y su creación de la orden jesuita, que fue, digamos, como ese ejército de Cristo contra esa reforma que se estaba gestando inicialmente en Alemania y que después se extiende por otras zonas de Europa hasta Inglaterra. Y otra gran figura es Santa Teresa de Jesús, o Teresa de Ávila, que después de muerta entonces se convierte en Santa Teresa de Ávila. Y San Juan de la Cruz. Pero antes de hablar de ellos, quiero que nos detengamos un momento a considerar qué es lo que hacemos cuando estudiamos poesía. Recordemos esos géneros que hemos estudiado: la prosa o narrativa, con la forma del cuento, con la forma de la novela. Hemos mencionado también el ensayo, con su énfasis en las ideas, en persuadir al lector. Y de la poesía hemos hablado del ritmo, hemos hablado del lenguaje literario. La poesía podemos decir que es la forma más elevada de la literatura, porque es el género en el cual el lenguaje alcanza su mayor grado de concentración, de intensidad, de sutileza, de significado. Esta es una cita que he encontrado en estos días de un libro que se llama así simplemente Poesía, de Elizabeth Drew, y quiero leerlo traduciéndolo para que nos sirva como una especie de reflexión sobre este género tan interesante, tan lleno de posibilidades. Obviamente la poesía también se presta un poco para el artificio, para el exhibicionismo verbal, o incluso el exhibicionismo social, porque finalmente la poesía tiene pocas palabras y cualquiera puede escribir pocas palabras y un poco disfrazar esas palabras de poesía. Pero ¿cuál es el ideal de poesía? Yo creo que esta cita de Elizabeth Drew nos acerca a eso que podríamos considerar la buena poesía. Dice, la tarea o el oficio del poeta es convertir las palabras en hechos.
porque la diferencia básica entre las palabras que se usan en poesía y las que se usan en la prosa es la cantidad de actividad, de acción que transmiten. Una buena prosa o un buen escritor de prosa no desperdicia palabras y las usa con un buen oído, con sentido del equilibrio, con textura y sonido. Pero el poeta, y especialmente el poeta lírico, tiene que trabajar en un ambiente mucho más estrecho y por lo tanto debe recurrir a las cualidades más precisas de condensación y diseño. El poeta, el mejor poeta, o mientras mejor es el poeta, es mejor será el valor que extrae de su medio en términos de música, significado, memoria, simpleza y adorno, imagen e idea, fuerza dramática y lírica e intensidad lírica, declaración directa y sugerencia indirecta u oblicua, color, luminosidad, poder. Noten esa cantidad de atributos que se destilan, dice Elizabeth Drew, de sus palabras. Y bien, con el recuerdo de esos atributos, vamos a leer entonces estos autores místicos que además podrían agregar una dimensión que no está mencionada en la cita, y es la dimensión trascendental, religiosa del texto poético. Es decir, aquí vemos en la poesía de estos autores una nueva dimensión, que es la dimensión religiosa que todo ser humano tiene, aunque no participe de un grupo religioso o no se adhiera a una doctrina específica. El sentimiento religioso existe y se manifiesta cada vez que nos preguntamos por quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, si nos preguntamos si hay un plan en las vidas que tenemos, si hay un destino o un propósito más allá de la muerte. Tengo aquí un par de poemas de Teresa de Ávila y antes quiero mencionar que Teresa de Ávila es una figura protagónica del siglo XVI en España. No era, a veces se mira un poco con menosprecio la figura de la monja. No solo era una mujer de intelecto, de lectura, de escritura poderosa, sino además económicamente muy fuerte. Mi profesora del siglo de oro en la universidad, Mary Gossi, una mujer extraordinaria, de gran inteligencia, solía decir que el equivalente de Teresa de Ávila en nuestro tiempo sería Bill Gates, en cuanto a fortuna, en cuanto a influencia, en cuanto a poder. De manera que con sus fundaciones, con los conventos de los carmelitas, las carmelitas, Teresa de Ávila creó un poder alternativo en España, en la España del siglo de oro, y era un poder basado en la religión y en la espiritualidad. Obviamente es el mensaje cristiano, es la imagen o la reflexión sobre el encuentro con Dios más allá de una vida virtuosa, más allá de la muerte. Y aquí obviamente el tema en este poema es esa paradoja que ya habíamos visto en otros poetas, de que la vida que no es vida o la vida que no cuenta con su riqueza es comparada con la muerte, mientras que una muerte donde realmente hay riqueza, una muerte, por ejemplo, en este caso, que es el encuentro con Dios, sería la verdadera vida. Entonces leamos este poema que además tiene variantes en otros autores. El mismo San Juan de la Cruz también escribió una versión de Vivo sin vivir en mí. Esa primera estrofa, el último verso de la primera estrofa, lo vamos a ver repetido al final de todas las estrofas. Vivo sin vivir en mí,
y de tal manera espero que muero porque no muero. Ahí está la paradoja. Estoy muriendo de ganas de morirme, pero hay un problema para esta persona que se muere de ganas de morirse, y es que no puede causarse la muerte porque entonces no va a estar con Dios. Es una muerte que solo Dios decide cuándo llegará. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en él este letrero, que muero porque no muero. Teresa de Ávila es famosa por sus éxtasis místicos. Más adelante veremos una famosa escultura que la representa en ese momento. Ella dice que en medio de sus oraciones, en medio de sus arrebatos místicos, contrajo matrimonio con Cristo. Y la poesía mística siempre insiste en el tema del matrimonio de Cristo como el amante y el alma de la persona. El alma sería entonces lo femenino y Cristo sería el amante. Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Noten ahí el doble sentido de la prisión. Está presa de un amor porque tiene a Cristo preso de su amor. Y el tema de la prisión también se refiere a la vida mundana. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! Esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. Está esperando morir para reunirse finalmente con su amado. ¡Ay, qué vida tan amarga, dono se goza el Señor! Porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme, Dios, esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. Es un tema muy concreto, muy preciso, es el deseo de morir para estar con Dios, pero expresado con diferentes palabras y con diferentes imágenes, la imagen del destierro, la imagen de la cárcel. Solo con la confianza, ahí se crea una doble sílaba para mantener el cómputo, vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte do el vivir se alcanza, ese do sería donde recortado, también para el cómputo silábico, y en esa época se usaba mucho esa estrategia. No te tardes que te espero, que muero porque no muero. Mira que mira que el amor es fuerte, vida no me seas molesta. Mira que solo te resta para ganarte, perderte. Noten la paradoja. Vida, para ganarte lo único que me queda es perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. El místico nos enseña que, como diría un filósofo oriental, que la vida no es alegre y la muerte no es triste, que no debemos pensar en la muerte en términos de blanco y negro, de positivo o negativo, que la muerte tiene un sentido mucho más complejo, así como la vida. Aquella vida de arriba es la vida verdadera, ahí está muy claro. Hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Hasta que uno no deje la carne, lo material, no podrá gozar de esa vida verdadera que está allá arriba. Muerte, no me seas esquiva, viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti para mejor a Él gozarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi amado quiero, que muero porque no muero. Los místicos nos enseñan a aceptar la muerte, incluso a abrazar la muerte, porque nos están revelando que esto que éramos antes de nacer, esa nada de la que poco conocemos, es una nada a la que podemos volver con tranquilidad. Otro místico que mencionaba en un video pasado nos decía que cuando te despiertes no pienses que llegarás a la noche, y cuando vayas a dormir no pienses que verás el día siguiente.
Y lo que el místico nos está diciendo siempre es que estemos listos, que tengamos todas nuestras cuentas arregladas, todo listo para alejarnos en cualquier momento. Y al lado de este poema, que es tan largo y que pues básicamente gira en torno a un solo tema, tenemos a la derecha otro poema muy corto que casi es como una oración y que recuerda expresiones similares, por ejemplo, eso de Tomás de Kempis en su imitación de Cristo cuando dice, socórreme, verdad eterna, para que no me muevan vanidades algunas. Aquí también Santa Teresa, que es anterior, nos dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Versos de arte menor, tienen mucho menos de 8 sílabas y está diseñado como una especie de oración, es decir, es la dimensión religiosa de la poesía lo que estamos explorando con estos autores místicos. Y a propósito de autores místicos, el santo de los poetas, San Juan de la Cruz, fue una persona muy cercana a Teresa de Ávila. Ella lo llamaba mi Senequita. Era un hombre de una intensidad extraordinaria. Sus poemas son bellos, perfectos. Uno puede leerlos, releerlos, memorizarlos y nunca se agotan. San Juan de la Cruz también colaboró en el proyecto de fundación de comunidades carmelitas en España, pero era un hombre que estaba mirando hacia el cielo y obviamente tuvo muchos problemas como administrador de conventos y la verdad es que las intrigas mundanas, que también las hay en los conventos, lo desgastaron mucho. Incluso estuvo prisionero en alguna ocasión en Toledo y se escapó de la cárcel. Y aquí ilustramos este poema que ya habíamos leído al comienzo del semestre cuando estábamos mirando distintos géneros, que es Llama de Amor Viva. Lo ilustramos con una famosa escultura de Bernini que se llama El Éxtasis de Santa Teresa, porque hay esa proximidad, esa cercanía en el éxtasis amoroso y el éxtasis religioso. Aquí, por ejemplo, se supone que es un éxtasis religioso, pero es un gesto lleno de sensualidad, podría decirse que de erotismo. De hecho, esta imagen se utilizó para ilustrar un libro de Georges Bataille, un autor francés, que se llama justamente El erotismo. Ya habíamos dicho que buena parte de este poema son nombres que se le dan al amado, así como nosotros le podemos decir a la persona que amamos cariño, o bebé, o amor, o honey, o cualquier otra expresión cariñosa. La primera parte entonces del poema, o bueno, buena parte del poema es justamente nombrar al amado con diferentes calificativos. Llama de amor viva, cauterio suave, o sea, como una quemadura que es suave. Noten esa ambigüedad del sentimiento amoroso que también nos había mencionado Lope de Vega. Regalada llaga, esa manera como se juntan sustantivos y adjetivos que uno no podría o no imaginaría que están juntos. Mano blanda, toque delicado, todos son nombres del amado y obviamente noten que todos están asociados con lo sensual, con lo corporal, pero la parte que concluye cada estrofa es mucho más trascendental. Que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado. Noten que también en la primera estrofa está esa tela que se rompe, que es una alusión que podríamos identificar con el primer encuentro amoroso.
Hay una separación entre los amantes y al romper esa tela por fin son uno solo. Esa unidad de los amantes es clave no solo en la poesía mística, sino también en toda reflexión sobre el amor. Ya hemos hablado de la forma de este poema, versos de arte menor o llama de amor viva, 7 que tiernamente hieres, 7 de mi alma en el más profundo centro. Y ese cambio de 7-7-11, 7-7-11 va creando una especie de oscilación, es como una palpitación en el poema. Los dos primeros versos son contenidos y el tercero es como una expansión. El cuarto y el quinto son contenidos y el sexto es como una expansión. Esa palpitación del poema también nos da a nivel formal el sentimiento de lo que está expresando. Y ese encuentro, cuando ya se rompe la tela, cuando ya han pasado ese toque delicado, llega a ese éxtasis luminoso de la tercera estrofa, donde ya las expresiones son mucho más intensas y noten esa oscuridad que se ilumina con la presencia del amado. Oh, lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido que estaba oscuro y ciego con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Las implicaciones de esta estrofa son infinitas. La palabra sentido no solamente se refiere a los sentidos materiales o corporales, sino también a la palabra significado. Oscuro y ciego es una combinación de dos palabras muy interesantes, todas asociadas con la luz, y calor y luz también como dos atributos cercanos que se elevan, que se intensifican cuando los amados se han unido en ese abrazo amoroso. Habíamos dicho, antes de llegar a la última estrofa, que el primer verso del poema ya nos plantea una serie de preguntas casi que imposibles de responder. Todos hemos mirado el fuego, tal vez cuando éramos niños nos intrigaba más, porque cuando éramos niños éramos más poetas, y el hecho de que el fuego fluya, de que el fuego parezca moverse, nos plantea preguntas sobre qué es lo que está vivo y lo que no está vivo. Y la sola expresión llama de amor viva ya nos pone en un solo verso a preguntarnos, bueno, ¿y qué es el amor? ¿Y qué es la vida? Y como no tenemos una respuesta final para eso, tampoco tenemos una respuesta final para el poema. Terminamos esto ya lo hemos discutido. Después de esa intensidad de la tercera estrofa, llegamos a esa cuarta estrofa que es mucho más reposada, mucho más tranquila. Noten los sonidos, como son sonidos como de arrullo. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno. Puras M's, puras N's, puras R's y S's, que son justamente los sonidos que les hacemos a los bebés para arrullarlos. Hay esa ternura final después del abrazo, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Y otro poema dentro de la misma línea, aunque podría decirse que un poco más narrativo, es La noche oscura. Podríamos decir que Llama de amor viva y La noche oscura se complementan, que Llama de amor viva expresa de manera mucho más cercana, con más detalle, engrandece el momento del encuentro amoroso, mientras que La noche oscura es mucho más general, más narrativo, incluso nos da detalles de esa mujer aparentemente que escapa de su casa para encontrarse con su amante en el bosque. Recordemos, la poesía mística es alegórica y entonces en ese caso el amante o la amante es el alma y el amado es Cristo.
También tiene la estructura de 7 versos y 11, solo que al principio solo hay un verso de 7. En Llama de Amor Viva había 2 de 7, 1 de 11, 2 de 7, 1 de 11. Aquí la estrofa tiene 1 de 7, 1 de 11, 2 de 7, 1 de 11. Pero el efecto es similar, es dos versos contenidos o unos versos contenidos y otros de expansión que generan una sensación de palpitar que está tan asociado con el encuentro amoroso. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Noten que es una voz femenina, inflamada, sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Ese es el momento de la noche donde ya llega el silencio, donde todos duermen, y ahí es cuando ella sale de su casa. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. Repitió el último verso en ambas estrofas. En la noche dichosa, noten la repetición de sonidos, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Este es muy interesante, este verso, porque nos está diciendo, todo estaba oscuro, no se veía nada, la única luz que guiaba a la persona en esa oscuridad era la que en el corazón ardía. Es decir, no era una luz física, no era una linterna, no era una lámpara, era el amor el que iluminaba el camino. La luz del corazón era la que iluminaba ese camino en la oscuridad. Aquesta me guiaba, la luz del corazón, más cierto que la luz del mediodía. Esa luz era tan potente que era mucho más clara que la luz del mediodía. A donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía, en un lugar donde nadie estaba, donde nadie se aparecía, allá la estaba esperando su amado. Y aquí damos un salto porque todo esto era narrativo, se escapó de la casa, todo estaba callado, la luz del corazón la iluminaba y de pronto ya estamos después del encuentro. Es decir, aquí podríamos insertar esa conversación que se da en Llama de Amor Viva, o llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro, y se da el encuentro con sus lámparas de fuego y todo lo demás. Y ya aquí, a partir de este momento, este poema se refiere a lo que pasa después, a la ternura, al viento en el bosque, cuando ya los amantes están tranquilos, abrazados, acariciándose ya no con esa pasión intensa del deseo, sino con la ternura, el amor del deseo o del encuentro finalmente consumado, cuando ellos dos, que eran personas separadas, consiguieron ser una sola persona. Y entonces le agradece a la noche. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. Estos versos son bellísimos, noten la mayúscula del amado porque es Cristo, pero ese amado con amada, amada en el amado transformada, tiene muchas connotaciones, porque no es solamente que ella se convierte en el amado, sino que a partir de ese momento ella es otra persona, se transforma, se vuelve alguien completamente diferente. Y aquí viene esta parte bellísima en la que ella lo acaricia a su amado, lo tiene sobre su pecho y lo acaricia y siente el viento y siente la dicha de ese encuentro. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba y el ventalle de cedros aire daba.
El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena, en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Ese dejar el cuidado, ese abandonarse es la dicha expresada con un lenguaje de una hermosura maravillosa. Y bueno, no es una poeta mística propiamente, aunque algunos de sus poemas, sus villancicos, sus obras de teatro son de temas religiosos, pero Sor Juana Inés fue una monja, entre otras cosas, porque para su época esa afición, ese deseo de estudiar que ella tenía, solo podía ser satisfecho si se ingresaba a una orden monástica. De lo contrario, habría tenido un mal matrimonio porque además no era una hija legítima, entonces no podía casarse bien, entonces habría terminado siendo madre de muchos hijos en un matrimonio probablemente miserable. Ella decidió hacerse monja entonces para satisfacer su pasión por el estudio. Noten que ya estamos en el siglo XVII, 1651, 1695. Murió muy joven, justamente después de una peste, un poco como la que estamos viviendo ahora. Ella estaba cuidando de los enfermos y eso prácticamente se la llevó. Fue muy perseguida porque además vivía en una sociedad y estaba bajo unas autoridades muy misóginas que no querían que la mujer progresara, que sentían que la mujer era inferior y obviamente sentían muchos celos, mucha rabia cuando veían el talento, la inteligencia y la calidad de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Asbaje. Tengo aquí unos poemas de Sor Juana. Estos dos vienen de la línea que ya hemos estudiado del Carpe Diem. En ambos se considera el tema del paso del tiempo y de cómo tenemos que considerar que la juventud y la belleza desaparecen rápidamente, son fugaces y cuando menos lo pensamos llega la muerte. Recuerden esos poemas que ya leímos. Ese mismo poema lo leímos en Garcilaso de la Vega, ese mismo poema lo leímos en Góngora, solo con variaciones. Aquí, por ejemplo, ella se está refiriendo a su retrato en el primer soneto. En el retrato se ve joven, se ve elegante, se ve en medio de sus objetos queridos de estudio. Y lo que ella dice es que ese retrato es una mentira. Es una mentira porque a partir del momento en que fue pintada o pintado, la persona original en quien fue inspirada sigue envejeciendo, se sigue deteriorando. Es un poco a la inversa de esa novela famosa de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, donde el retrato es el que envejece y la persona sigue joven. Aquí lo que ella dice es el retrato se queda joven y por lo tanto es una mentira. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Silogismos de colores es un engaño. Este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Y es en efecto, ¿dónde está la Sor Juana material, corporal? No lo sabemos, deshecha probablemente, pero el cuadro nos la sigue representando joven y en la plenitud de su vida. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado. Es un resguardo inútil porque la persona verdadera no se preserva. Es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Recordemos a Góngora con ese final parecido, ¿no? Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.
Y el siguiente soneto, en la misma línea, nos habla de una rosa y nos está diciendo que esa rosa, que es bella cuando está fresca y que se deteriora y muere, nos enseña algo. Rosa divina que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura. Amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unió naturaleza, la cuna alegre y triste sepultura. En la naturaleza, en la flor, en la rosa, están juntas la cuna y la sepultura, ¿no? Recuerden cuando Quevedo nos hablaba del pañales y mortaja, ahí está también. No hay, como les decía, no hay ese interés en ser muy originales. Sabían que los temas literarios son pocos, alguien dice que son 36 solamente. Y este del nacer y el morir y la vida como un parpadeo es un motivo literario bastante común. Cuán altiva en tu pompa, presumida, le dice a la rosa, soberbia, el riesgo de morir desdeñas, y luego, desmayada y encogida, de tu caduco ser das mustias señas. La plenitud y la vejez de la flor. Con qué conducta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo en señas. La rosa entonces, cuando está joven, cuando está bella, es una mentira, es un engaño, atrae la mirada y nos hace creer que esa belleza es permanente. Y cuando muere, nos enseña entonces que también nosotros vamos a morir. Pero terminemos con una nota un poco más simpática, y es que en el caso de Sor Juana tenemos una mujer con una cantidad de experiencias vitales. Antes de hacerse monja también tuvo enamorados y escribió muchísimos poemas sobre el tema del amor. Uno recomendado es Redondilla o Hombres Necios, que es muy citado porque es una especie de regaño a los hombres por la manera como tratan a las mujeres. Porque solo se enamoran de aquellas que los rechazan, pero desprecian a las mujeres que los aman. Y ella misma se vio en situaciones similares. Miremos estos dos poemas en los cuales habla un poco de relaciones amorosas. Feliciano me adora y le aborrezco. Lizardo me aborrece y yo le adoro. Ahí está. Si alguien me adora, me fastidia, pero si alguien me aborrece, entonces me enamoro de esa persona. Por quien no me apetece, ingrato, lloro. Y al que me llora tierno, no apetezco. El que me ruega no me gusta, pero aquel que me rechaza es el que realmente me inspira el deseo. A quien más me desdora, el alma ofrezco. A quien me ofrece víctimas, desdoro. Rechazo al que me trae regalos, el que me da muchas cosas buenas. Desprecio al que enriquece mi decoro, y al que le hace desprecios, enriquezco. Es muy común en los seres humanos que nos enamoremos de las personas que nos rechazan. Si con mi ofensa al uno reconvengo, me reconviene el otro a mí ofendido, y a padecer de todos modos vengo, pues ambos atormentan mi sentido. Aqueste con pedir lo que no tengo, y aquel con no tener lo que le pido. Es ese descontento que muchos hemos experimentado entonces por que esa persona que nos pide amor no podemos darle ese amor porque no lo tenemos, y aquella persona a la que le pedimos amor no puede dárnoslo porque no lo tiene. Y en esa misma línea está el otro soneto. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Una vez más, lo mismo. Adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante.
Al que trato de amor, hallo diamante, y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere ver triunfante. Además noten las antítesis y las paradojas. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere ver triunfante. Lo interesante de este soneto que estamos leyendo es que aquí sí ella llega a una solución al problema. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué preferirían? ¿Perseguir en vano a alguien que no los quiere? ¿O aceptar un poco fastidiados a una persona que les manifiesta constantemente su amor? Veamos qué decisión tomó Sor Juana. Si a este pago, padece mi deseo. Si ruego a aquel, mi pundonor enojo. Todavía está describiendo el dilema. De entrambos modos infeliz me veo. Y terminamos. Pero yo, por mejor partido, escojo de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere, vil despojo. Es decir, en últimas, prefiere que la quieran, prefiere una persona que la quiere ver triunfante, que la quiere ver bien, a esa persona que aunque tiene mucho deseo de esa persona, es alguien para quien ella no tiene ningún valor y simplemente la considera un despojo. Entonces, finalmente se decide por aquel que la adora y no por la persona que la rechaza. Bien, nos vamos acercando entonces a los autores de las presentaciones. Nuevamente esta semana entonces nos veremos en la clase del jueves. Hablaremos de los poetas del romanticismo español y ya entraremos al modernismo y veremos lo que ustedes nos dirán de esos poemas del modernismo y de algunos poetas del siglo XX.